¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Potosí Noticias? Hoy les pido que se queden porque tenemos una conversación muy interesante. Todo el mundo está ahorita hablando del Día del Niño y de la Niña. Bueno, del Día del Niño tristemente porque todavía no nos acostumbramos a cómo se dice Día del Niño y de la Niña, Día de la Niñez, Día de las Infancias, como usted le quiera decir. Hoy, 30 de abril, no todo es sonrisas porque hay muchos que no tienen nada que celebrar. Y precisamente por eso hemos invitado a dos expertas, a dos investigadoras que están haciendo un trabajo muy interesante porque además ya son activistas que nos están convocando a la sociedad para darle visibilidad a este tipo de problemas que son los abusos y la violencia que viven niños y niñas en San Luis Potosí. Así que bueno, pues le doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho porque sé que hoy tuvieron un día muy movido, así que les agradezco que hayan aceptado la invitación. Está con nosotros Mariana Juárez, quien representa a esta organización de la sociedad civil llamada Apoyaré. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros Claudia Cuellar. Ella pertenece a otra organización que se llama Shakti. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Bueno, pues ella se dedica también a estas cosas que tienen que ver con la atención integral a niños y niñas. Y ellas están promoviendo un asunto muy interesante que tiene que ver con espacios seguros y libres de violencia. Y se los muestro porque pues seguramente por ahí van a ver los logos, el nombre, mañana, porque hoy tuvieron una rueda de prensa donde revelaron un montón de datos que la verdad nos estrujan el corazón. Y yo creo que esa debería ser tarea de todos y todas, de ya estar involucrándonos en qué más hacemos, no darle vuelta al tema o perdernos en la burocracia como luego ocurre con las instancias oficiales gubernamentales que las hemos visto en los últimos meses, que hemos intentado trabajar un tema periodísticamente con los niños de los cruceros, con la explotación de menores, y que bueno, pues nos hemos topado con una burocracia y otra. Así que bueno, cuéntenos de qué hablaron, Mariana, para empezar, con qué datos se revelaron hoy en la rueda de prensa. Sí, bueno, primero platicarles que este proyecto ya llevamos trabajándolo más de un año, pero Clau y yo llevamos ya más de 5 años trabajando pues estas temáticas de violencia contra niñas y niños en diferentes escuelas y bueno, y en diferentes espacios. Y entonces, bueno, lo que se hizo hoy pues fue explicarles un poquito de qué va este proyecto, que ya llevamos, como les comentaba, un año trabajando, y una parte de este proyecto fue el generar un diagnóstico para conocer cómo viven las niñas y los niños y adolescentes aquí en San Luis Potosí. Entonces fue un diagnóstico estatal. El diagnóstico consistió en 3 partes. En una parte lo que se hizo fue, se estuvieron enviando por la plataforma de transparencia más de 100 solicitudes de información a instituciones públicas que atienden casos relacionados con niñas y niños de acceso a la justicia. Otro de los apartados fue un análisis de notas periodísticas, y lo que se hizo pues fue una recopilación en más de 30 medios, y se analizaron 1,256 notas. Y otro de los apartados del diagnóstico consistió, nosotros estamos trabajando en una escuela primaria ya desde hace tiempo, y lo que hicimos pues fue pedir el consentimiento de los directivos, de docentes, de los papás y las mamás para aplicar un cuestionario diagnóstico donde les preguntamos directamente a las niñas y los niños ellos cómo viven y sobre todas estas violencias que pueden vivir tanto en la casa como en la escuela o en el ámbito público, en la comunidad. Y se les preguntaron también diversas cosas sobre su percepción a la violencia, si consideran que la violencia es normal, para saber pues si se ha ido normalizando en las niñeces. Entonces, bueno, con estos 3 elementos, que fue muchísima información, fue que se realizó pues el diagnóstico. Llevamos más de un año trabajando en este diagnóstico. Uh-huh. ¿Y cuáles son estas cifras que yo decía que nos pueden sorprender, alarmar, preocupar, pero ojalá que también nos movieran? Uh-huh. Pues estas cifras son muy interesantes, porque de estas instituciones que bien decía mi compañera Mariana, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la respuesta a la solicitud de información que hicimos, nos dice que el 80% de las quejas que recibe, en donde los niños y las niñas son quienes son las personas vulneradas en sus derechos, son en espacios escolares. Entonces, que nos digan de pronto todo está bien, no es verdad, porque entonces ese número, esa cantidad de quejas no estaría siendo llevada ante la Comisión de Derechos Humanos. O sea, 80% de las denuncias quejas que reciben
Las víctimas son niños. No, de niñas de y niñas niños. y niños. Okay. O sea, el 80% en la escuela. de las quejas de niños y niñas, Ya. el 80% sucede en las escuelas, la vulneración de derechos. Estamos hablando de una cantidad muy importante. En cuanto a fiscalía, pues se nos respondió por parte, por ejemplo, de la Fiscalía Especializada de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en estos últimos 5 años, porque el estudio abarca de abril del 2020 a abril del 2025, pues que había más de 10,000 carpetas de investigación aperturadas. Incluso hay otra solicitud de información que hizo otra compañera, en donde tan solo en un periodo de 4 meses había más de 1,400 carpetas aperturadas en 2025. Entonces, esos datos son muy importantes, porque también está pues esta parte de las carpetas que se aperturan por desaparición, que son más de 900 las que están ahí. Hay más de 900 carpetas que se aperturan por la desaparición de niños y niñas y adolescentes, y todavía nos falta la información de las delegaciones, porque ahí también se aperturan carpetas por violencia familiar, por sustracción de menores, por incumplimiento de las obligaciones parentales, por situaciones sexuales como abuso sexual o violaciones. Y entonces estamos hablando de que pues hoy en el Día del Niño y de la Niña, de las niñeces, pues ningún niño ni ninguna niña debería de estar viviendo estas violencias que se están denunciando. Y además es todavía mayor la preocupación en San Luis Potosí, ya que de acuerdo a lo que es el INEGI y la UNICEF, de los delitos sexuales únicamente se reporta o se denuncia 1 de cada 10. O sea, 90% no se denuncian, solo 10% se denuncian. Y entonces estamos hablando de que de estas 10,000 carpetas, 3,000 carpetas tienen que ver con delitos sexuales. Es decir, en una estadística, si dividimos en los 5 años, tenemos que al menos 2 personas se acercan a las fiscalías, o al menos a la Fiscalía de la Mujer, a denunciar un delito sexual cada día, ¿no? Y esas cifras también nos preocupan a nosotras, porque Mariana como psicóloga, yo como abogada, recibimos llamadas al menos 1 o 2 por semana de situaciones de violencia sexual o de violencia física en contra de niños y niñas. Entonces eso es importante mencionar. Ayer escuchábamos al secretario de Seguridad del Ayuntamiento de la capital decir que en los últimos meses han atendido muchos casos en las colonias y la mayoría tiene que ver con casos de violencia en las familias. ¿Es un comportamiento normal? ¿A qué lo atribuyen? ¿O ahora ya le damos un poquito más de importancia? No sé, ¿a qué lo podemos atribuir y qué podemos hacer? Sí, pues creo que en las generaciones anteriores era algo que se normalizaba, porque se consideraba que si en la familia pasaban alguna situación o alguna problemática era un asunto personal y que el Estado no tendría por qué intervenir. Entonces, a partir, por ejemplo, de que se crea pues esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues es que se enuncia que cualquier situación violenta, sí, el Estado tiene que intervenir, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces creo que partiendo de ahí pues fue como un parteaguas para reconocer que aunque estas violencias ocurran en la familia, sí se tiene que hacer algo. Entonces creo que pues este patrón de ejercer violencia ya lo traemos de generación tras generación. Entonces ahorita pues es muy importante que se haga un reconocimiento y que se les nombre, pero lo que hemos encontrado en las familias pues es que sigue siendo todavía un secreto, principalmente el tema de la violencia sexual, que muchas veces sucede que el mismo agresor en la familia agrede no nada más pues a una niña, sino que ha agredido a innumerables mujeres a lo largo de las décadas. Entonces también es un tema urgente que se tiene que estar poniendo sobre la mesa. Sí, muchas personas piensan, bueno, no vamos a denunciar porque quizá es el proveedor, quizá es el abuelo, el tío, o de buena onda, pero no es la única persona o la única niña o niño que corre el riesgo, ¿no? O sea, esto que dice Mariana es muy importante, porque de acuerdo a algunos estudios, una persona que agrede sexualmente a alguien puede hacerlo hasta con 36 víctimas más. Entonces, hay que poner la denuncia, hay que hacer el señalamiento. Algunos dicen, no, bueno, pues es que mi niña dice, ok, las denuncias funcionan
haciendo una serie también de valoraciones, de estudios, un estudio médico, un estudio psicológico, se aportan datos de prueba en estas carpetas de investigación y se va viendo, ¿no? Es importante, sobre todo, creerle a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque como dice Mariana, antes se utilizaban frases de la ropa sucia se lava en casa, nadie puede decir nada. Conozco personas, incluso a mí misma, ¿no? O sea, nos ha pasado que decimos la situación y que a lo mejor en casa no nos creen y se hace un silencio y entonces a mí misma me han preguntado, bueno, ¿yo cómo sé si eso es verdad? Y entonces tú dices, pues porque lo viví, porque estuve ahí, porque lo sentí, porque me atraviesa el cuerpo. Imagínate siendo adulta lo que puedes sentir. Ahora, una niña o un adolescente que se anima pensando que es su responsabilidad o su culpa, a decirle a una persona adulta y que esa persona adulta no haga nada. O sea, lo primero que tiene que hacerse cuando hay una denuncia, una declaración de esto es justamente informar, acompañar, iniciar la denuncia, pero sobre todo este acuerpamiento de la familia, ¿no? Las familias se desintegran por esto, sí, pero justo se vuelve a repetirse el patrón. Al acompañar en estos casos, de pronto el mismo agresor que fue el agresor de la abuela, es el agresor de la madre y es el agresor de la nieta. Y entonces ahí también hay un tema de culpa. ¿Por qué? Porque la abuela se queda como si yo hubiera dicho, si yo hubiera señalado. Y ahí se rompe esta... Exactamente. O sea, tenemos Terrible que romper historia. los patrones de conducta. No tenemos que repetir las mismas historias. Venimos, pues sí, de situaciones muy violentas. O sea, si pensamos en nuestro pueblo, en nuestra nación como México, venimos de muchas guerras, ¿no? Tan solo algunas generaciones atrás había un tema de la Revolución Mexicana. No sé, mi bisabuela contaba que a todas las mujeres las metían al pozo porque si no se las llevaban y ya no las volvían a ver nunca. Entonces, pues eso ya no debería de estar pasando en este momento. Claro. ¿Cuáles son, Mariana, las principales violencias que detectaron en este diagnóstico? Si tienes los espacios, el tipo de violencia, ¿qué nos dices? Sí, bueno, en el diagnóstico que hizo en la escuela, lo que detectamos pues es que más del 40% de las niñas y los niños reportó que han vivido pues algún tipo de violencia con los golpes, violencia física. Casi un 40% pues mencionó que le han gritado, que tiene que ver con la violencia psicológica o la violencia verbal. Y también en una parte del cuestionario les estuvimos preguntando si alguna persona había tocado alguna parte de su cuerpo, alguna parte íntima de su cuerpo sin su consentimiento, o si los habían obligado a tocar alguna parte del cuerpo de la otra persona, y el 7.5% nos respondió que sí. Principalmente pues estas personas que agreden de manera sexual, pues son hombres cercanos a la familia o amigos de algún familiar. Y también, bueno, esto pues es muy importante que se destaque. Nosotros en el cuestionario que se aplicó, pues fueron más niños que niñas los que reportaron este tipo de agresiones. Y lo que estábamos analizando, pues es que en la fiscalía la mayoría de las denuncias son de mujeres y de niñas. Entonces, pues puede ser que estos datos, cuando suceden estas violencias contra los niños, no se hable tanto o no se vaya a denunciar, porque pues bueno, de manera cultural puede verse más mal que se viole a un niño que a una niña. Entonces también creo que pues es un tema que se tiene que tomar con cuidado. Uh-huh. ¿Qué tipo de problemática? Bueno, de por sí son niños, niñas, están frágiles, están vulnerables, están en formación, pero además las circunstancias económicas, sociales y culturales no ayudan. Había un dato por ahí que escuché reciente que pues las condiciones, por ejemplo, de la gente de los nivel operativo que trabaja en la zona industrial, o no nada más operativo, incluso a nivel ya de profesionistas, es tan absorbente, tan demandante en horarios, en rolar turnos, en fin, que eso también repercute en los hogares. Se quedan solas, muchos niños, niñas, ¿y qué pasa con eso? Sí, pues lo que les estuvimos preguntando también, por ejemplo, era cuánto tiempo pasaban ellos solos en casa, y algunos lo que nos comentaban, pues es que los dejaban solos, y algunas niñas principalmente cuidan a otros hermanos más pequeños, hasta algunas niñas cuidan bebés. Entonces, pues esto les pone en muchísimo riesgo, y algunas sí nos comentaron que les habían sucedido algunos accidentes.
pues sí, bueno, por estar solas y por el tema de los cuidados. Entonces sí, algo que estuvimos viendo que sí sabemos, pues que con las condiciones culturales y sociales que estamos viviendo y las problemáticas en la mayoría de las familias, trabaja papá y mamá y se quedan muchísimo tiempo solos. Pero bueno, pues esto sí puede acarrear algunas problemáticas. ¿Qué tipo de cosas están viendo en la escuela? Ay, en la escuela se vive mucho el tema del bullying. Es algo que ellos mencionaban, ¿no? Que otros niños y otras niñas se burlaban de ellos. También la agresión física dentro de la escuela también se da. Pero sobre todo, actualmente hay también un tema de ciberbullying, ¿no? Ya con el tema de las tecnologías, hay niños y niñas que desde temprana edad, desde la primaria, tienen sus celulares, y entonces ahí tenemos una situación bastante compleja, porque ahora el bullying que se daba solo en la escuela se da en los grupos que se abren para dar seguimiento en la escuela. Algo muy alarmante, por ejemplo, es esta parte de la hipersexualidad que están viviendo, cómo los niños y las niñas están expuestos y expuestas a contenido muy sexualizado dentro de las diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque pues de pronto es muy fácil de tener el teléfono, pero no verifico qué es lo que está viendo, qué es el contenido que está escuchando, y entonces también tenemos diferentes situaciones. Hace poco, en alguna escuela de San Luis Potosí, hubo una situación en donde niños de secundaria convocaron a una masturbación colectiva dentro del salón de clases. En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Entonces, eso es una cosa gravísima, porque nos habla de la magnitud de los problemas y de las situaciones, porque al final del día, ¿qué estamos haciendo como adultas y adultos para poder darles esa orientación? ¿Qué estaban? ¿Primaria, secundaria, prepa? Digo, en cualquier caso es grave, pero en para todos darnos los una casos idea. graves, en secundaria es donde empieza toda la parte de ya el ejercicio, como incluso de la sexualidad, ¿no? Esta sí, bueno, por ejemplo, en el caso del bullying, ¿qué podemos hacer como papás? En el caso del bullying en la escuela. Digo, sé que si usted se mete a internet, ahí están las 5 cosas que debes hacer, no sé qué. Pero a ver, en un ABC muy básico, si algún papá, mamá nos está viendo como un caso ya de emergencia, para que se pongan las pilas y volteen a ver ese tema, esas situaciones. Creo que bueno, lo más importante primero es ponerle mucha atención a nuestra hija o hijo, escucharle, porque también algo que nos contaban las niñas y los niños en la escuela es que muchas veces se lo platican a mamá principalmente, pero no les hacen caso o no les toman importancia o lo dejan pasar, o algunas también hasta regañan a las niñas por haberse dejado, que es algo que también se nos enseñaba antes. Entonces, lo más importante pues es el que pongamos mucha atención, que les escuchemos, los validemos y veamos pues cómo se están sintiendo. Y también algo muy importante, el acudir a la escuela, platicar la situación que está pasando y pedir pues estar preguntando o exigiendo pues cuál protocolo es el que se va a seguir, porque bueno, se supone que a nivel estatal se manejan algunos protocolos para estas situaciones, pero pues lo que hemos visto que en muchos o en colegios privados y en escuelas públicas, pues que algunas veces cuando existe una situación así, lo que hacen es no decirle a nadie para guardar como esta reputación. Entonces se han dejado pasar muchas cosas, porque han sucedido diferentes cosas en muchas escuelas que también hemos visto notas, tanto, bueno, situaciones de acoso, hasta violaciones entre los mismos estudiantes. Entonces sí es algo muy importante que tenemos que prestar atención y estar también pues revisando e informándonos sobre qué se puede hacer y si es posible que se haga la denuncia pertinente. Hay muchas cifras en este diagnóstico que hoy revelaron, ya algunas nos las han contado. Estas cifras pues nos dan una idea de la magnitud del problema. Imagínense ustedes, en los últimos 5 años, 10,000 carpetas en la fiscalía. En un año, tan solo en 2025, cerca de 1,400 casos en donde los niños y las niñas son las víctimas. Y bueno, este diagnóstico, ¿dónde va a estar al alcance de todos? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar? Ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos una fotografía que nos puede dar una muy buena idea de cómo está esta situación, en donde los niños, las niñas y los adolescentes no le están pasando nada bien, en donde son miles los casos, porque de pronto vemos una nota por ahí en el periódico
y pareciera, o así nos la venden también a veces las autoridades de, es un caso aislado, se va a separar al profe, pero a ver, no cometió un asunto menor, cometió un presunto delito. Deberían no solo separarlo del cargo o correrlo, sino investigarlo, procesarlo y sancionarlo si es el caso. ¿Qué puede pasar con ese diagnóstico y si hay algún camino para que las autoridades pues conozcan esta situación y se haga algo más? Sí, justamente esta parte que tú dices de sancionar y accionar, ¿no? Porque no es nada más, bueno, cambia al profesor o a la profesora de escuela, así como antes. Si lo mandan a otra, ajá, hacer lo mismo. Y listo. O cuando llaman a los padres de familia, lo que hacen los padres de familia o madres de familia es que cambian al niño de escuela y entonces pierde el seguimiento que se estaba dando. Y en la otra escuela, o sea, cuando hay violencia también en casa. Entonces, solo para abonar a lo que había comentado mi compañera Mariana, también hay que creerles a los niños y a las niñas. El diagnóstico se elaboró justamente para mostrar que es necesario poner atención en esta temática. Desde ahí todavía seguimos, vamos a dar continuidad con las solicitudes de información que no se nos contestaron, porque al menos de los 59 municipios, 10 omitieron totalmente entrar a la plataforma, ¿no? Y contestarnos. Entonces vamos a dar seguimiento a las solicitudes de información que tenemos pendientes. ¿Tiene la lista en la mano de cuáles son esos 10 que no les contestaron? Digo, pues si vamos a balconearlos, ¿verdad? Vamos a balconearlos. A ver qué no se trata de balconear, se trata de hacer conciencia porque ellos están en un encargo público, les pagan con dinero público y esos recursos necesitan tener una corresponsabilidad, ellos tienen una obligación. Y por ley, el Estado mexicano debería garantizar la protección a niños, niñas y adolescentes. Y este tipo de situaciones dan pequeños pasos orientados precisamente para proteger a las infancias. ¿Qué municipios no contestaron? Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infantes, San Antonio, San Ciro de Acosta. Está también Villa Hidalgo. No contestó, se hizo nuevamente, pero no hubo por ahí. Y me faltan algunos otros donde dan un folio, pero no dan respuesta. Villa Juárez, por ejemplo. Pues aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municipios. En algunos pueden escudarse en sus niveles de pobreza, pero pues el alcalde ni es pobre, ni es ignorante, ni analfabeta, porque tienen grados de pobreza extrema o de muy alto índice de desarrollo, mejor al revés, muy bajo índice de desarrollo humano, en donde se miden todos estos elementos. Entonces, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infantes, San Ciro, Villa Hidalgo, Villa Juárez y uno que no le entendía mi letra. ¿San qué? San Vicente, San Vicente, Tancuayalap. Santa Catarina tampoco. Fíjese que casualmente estos municipios ocupan los peores lugares en los índices de desarrollo humano. Uh-huh. Los índices de pobreza, de cualquier tipo de pobreza que usted me diga, justo son comparados con municipios de países donde hay guerras. Son tan pobres y tan frágiles sus condiciones socioeconómicas que la población vive casi como vivirían en situaciones de guerra como en Afganistán, según se comparaba recientemente, ¿no? Si mal no recuerdo, Santa Catarina, por ejemplo, y Aquismón, son de los municipios más pobres del país. Entonces, imagínense ustedes, y además, las mujeres que viven ahí tienen condiciones, pues, todavía peor vulnerable, porque no solo son pobres, no solo son ignorantes, porque son analfabetas, sino que además son mujeres indígenas. Entonces, todo eso, imagínense. Que viven violencia. Entonces las niñas y los niños también viven una violencia, por eso nos preocupa. El seguimiento no es para que sancionen al municipio, nada, sino para saber qué está pasando y cuáles son las realidades de esos lugares. También algunas instituciones que nos hicieron ver ahí, por ejemplo, Defensoría del Estado, cuando hicimos las preguntas dijeron, tenemos la información, pero solo tenemos una persona que está en transparencia, entonces ustedes vengan a hacer el análisis de toda la información. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos organizamos porque queremos dar seguimiento a la información que no tenemos, pero también nosotras somos parte de una red que se llama Red Libres. Entonces, en los próximos meses vamos a estar trabajando con ellos porque después de ver esta realidad, nosotros no nos podemos quedar sin hacer nada. Entonces, nuestro próximo paso
es esta agenda de niñeces, pero también dar continuidad a la iniciativa de ley que ya se presentó en el Congreso del Estado, que actualmente está en comisiones, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Niñas y Niños, con la presidenta de la Comisión de Niños y Niños, la diputada Mireya, ya se tuvieron y donde Mireya Banchini. Ella y también con la licenciada Gaby Torres, que también pertenece a esta comisión, ya se tuvo un acercamiento, ellas se comprometieron hace una semana a abrir el diálogo para poder fortalecer esta iniciativa. Quienes brillaron por su ausencia son los diputados de la Comisión de Educación, aunque se les dieron 3 invitaciones al evento porque se cambiaron varias veces. ¿Cómo se llaman estos diputados? Digo, nomás por curiosidad, aquí no queremos quemar a nadie. Pues el diputado, justamente son los diputados de Nueva Alianza, el diputado Cristógono, que es, pues es profesor también. Con él tuvimos un diálogo en el mes de diciembre, se hizo la opinión técnica por parte de CEGE, y en esta opinión técnica lo que señalaron fue, bueno, esta iniciativa no es viable porque ustedes están duplicando tareas, y CEGE se le hizo también su solicitud de información, ¿cómo no? Y solo nos contestó el 25% de lo que nosotras preguntamos. Entonces se volvió a hacer otra solicitud de información donde ya estamos especificando algunas cosas que nos faltaron en la primera, y pues nosotras como activistas, como defensoras de derechos de las niñas y niños, vamos a continuar preguntando a las autoridades y dando un seguimiento, como una especie también de contraloría social, en donde necesitamos ver de qué manera el Estado, el Estado potosino, está cumpliendo con garantizar el interés superior de las niñas y niños que tanto señala. Este diagnóstico entonces busca derivar en una ley, una nueva ley que asegure que, bueno, mejor dicho, que proteja a los niños y a las niñas en las escuelas, ¿o en dónde? Pues, ¿o hacia dónde se dirige esta iniciativa? ¿Hasta dónde se dirige? Se dirige a que lo que está se pueda, bueno, la creación de las unidades de detección, prevención y atención de la violencia es lo que nosotras proponíamos. Lo que dice CEGES, eso ya lo tenemos. Entonces nosotros decimos, no hay problema, con su expertise y con los datos que nosotros tenemos y la iniciativa que estamos presentando, pues hagamos que los mecanismos que existen se fortalezcan y que realmente funcionen. Porque si realmente estuvieran funcionando, la información que pedimos desde el principio, si no lo hubieran proporcionado, sí existiría. Sin embargo, por un lado nos dicen, aquí todo está perfecto, y por el otro tenemos datos de Fiscalía, tenemos datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos datos de las notas periodísticas, donde lamentablemente en los espacios escolares se ha vivido abuso sexual y violencia sexual desde los niveles de guardería, primaria, secundaria, preparatoria y universidad en las diferentes zonas de San Luis Potosí. Y ustedes están buscando con esta iniciativa de ley que ya van a empezar a dialogar en el Congreso, digo, más allá del término legal o como ustedes le estén llamando, más especializado, yo lo estoy entendiendo así como unidades de atención a que aseguren espacios seguros y libres de violencia. Sí, en escuelas. En las escuelas. Así Sí, la propuesta es que sea una por zona escolar. Y bueno, algo que se argumentaba desde CEGE, pues es que existen estos comités de seguridad conformados por docentes y por padres y madres de familia que se supone que hacen eso, pero bueno, ya preguntando en las escuelas nos hemos dado cuenta que los comités están enfocados a cosas como muy específicas como Operación Mochila. Pero bueno, y en algunos casos ni siquiera funcionan, únicamente se firma en el papel que está el comité, pues para cumplir el requisito, pero no se está haciendo nada. Entonces nuestra idea pues es, si las unidades no les parecen viables, fortalecer estos comités y que por parte de los comités pueda realizarse acciones de prevención y de atención de las violencias, para que se esté haciendo algo, porque algo que estuvimos viendo pues es que estas acciones son más reactivas, quiere decir, hasta que aparece alguna situación violenta en la escuela es que se está actuando, pero no se está realizando nada de prevención. Entonces para nosotros es fundamental que se haga prevención y detección, porque también pues en muchos de los casos, como estuvimos viendo con las niñas y los niños en la escuela, muchos no le cuentan por temor al docente o a sus compañeros lo que está pasando. Entonces, ¿cómo van a saber ellos que están pasando una situación hasta que ya el hecho sucede o es algo muy, muy grave que es evidente? Entonces, por eso es tan importante que se esté trabajando en la detección temprana y en la prevención, que es a lo que nosotros estamos apostando.
Sí, algo que nos llamó mucho la atención, sobre todo en municipios, por ejemplo, es que nosotros pedíamos, el estudio abarcaba del 2020 al 2025. La mayoría de ellos nos contestaron, ¿sabes qué? Tenemos solamente información a partir de octubre del 2024, que fue cuando hubo el cambio de presidentes municipales. Entonces, nos preocupa mucho que la atención a los niños y a las niñas dependa del color de quien esté al frente. Y del trienio, del sexenio. Exactamente. Entonces, es como si borrón y cuenta nueva, aquí no pasa nada, no tenemos datos, y eso no debería de estar pasando. O sea, las niñas y los niños son niñas y niños 18 años, ¿no? Porque es lo que la ley de niñas y niños señala. Entonces, necesitamos tener realmente una conciencia de cómo se protege a los niños y niñas desde los 0 años hasta los 17 años con 11 meses, bueno, con 11 meses, 3 semanas, ¿no? Y eso es importantísimo, porque estamos hablando de 18 años en donde los niños y las niñas van en un espacio escolar que tendría que estar siendo seguro, que tendría que estar evitado de cualquier, pues, crisis y trauma, ¿no? Conozco compañeros que estuvieron conmigo en algún espacio escolar, no voy a decir cuál, donde el bullying contra ellos era constante, ¿no? Y que a lo mejor en su momento, yo también era una niña, yo no vi la repercusión, pero al ser adultos, ellos miran con mucho desprecio, con mucho dolor los momentos escolares, ¿no? Porque eran humillados constantemente y esto implica que tengan que ser horas de terapia, que tengan que ser situaciones en donde sus vínculos no son de manera sana, en donde hay una merma también en su proyecto de vida por la inseguridad que esto causa en las escuelas. Entonces, si nosotros podemos hacer algo, si nosotras y nosotros podemos sumar, es muy importante. Cabe señalar que para hacer todo este trabajo de un año, porque nada más fue el diagnóstico, se hicieron talleres, se trabajó con maestros, con padres de familia, con niños y niñas, tanto de primaria como de secundaria. Pues se hizo una labor importante. Se contó con más de 150 voluntarios de las diferentes universidades de San Luis Potosí. Entonces, ellos no entraban hacia las escuelas, se les daban capacitación para saber crear la metodología de participación con los niños y las niñas, para saber contar cuentos, para saber qué onda con la prevención, para generar materiales preventivos, y muchas de ellos y muchos de ellos dicen, esta experiencia no se me va a olvidar, porque yo no me había puesto a pensar lo importante que son las niñeces, ¿no? Ya veo con otros ojos a mi hermanito, ya veo con otros ojos a mi sobrinita. Es que se truncan las historias de vida. Totalmente. Recuerdo que, por ejemplo, en la pandemia, muchos niños, niñas y adolescentes, su lugar menos inseguro o un poquito más amigable era la escuela, porque en casa tenían un infierno. Y pues me imagino que estas circunstancias pues permanecen, ¿no? Si en casa, que donde se supone deberías estar más seguro, pero no lo estás, un pequeño escape, un pequeño refugio debería ser la escuela. Y si tampoco lo es, entonces pues pobres niños, niñas, ¿hacia dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cuándo tienen su primer diálogo con diputados en la Comisión de Educación, con diputados, diputadas? Nos llevamos muy bien con la diputada Mireya Banchini cuando ha estado aquí en este mismo espacio y se ha portado muy abierta. Entonces, bueno, yo estoy segura que con ella van a encontrar ahí no me quede mal, diputada, porque estoy aquí hablando de más, pero bueno, que nos pudieran compartir con la diputada Gabriela López. La verdad, ahí sí, no sé, no tengo mayor referencia. Por ahí también una ocasión la contactamos, pero creo que este diálogo es importante para que pueda avanzar. Igual y hacemos una mesa, aquí están abiertos los micrófonos y podemos hacer algo en donde escuchar a todas las voces, ¿no? Y a los diputados también, la invitación está abierta. Sí, claro. ¿Qué piensan? Porque creo que lo más importante es seguir avanzando. Ya está el diagnóstico, que fue una talacha de 5 años, aunque organizarlo y sistematizarlo supongo duró 1, pero esto no es un trabajo de ayer. Sí, claro. Y debería tener una repercusión. Leía también recientemente, esta misma semana, creo que en el periódico Pulso, una nota en donde decía que ya habían desechado una iniciativa, no les pareció importante. No recuerdo bien la cabeza, pero ¿nos pueden recordar a qué se refería? Sí, en 2023, tanto la doctora Mariana como su servidora presentamos una iniciativa que justamente hablaba de las unidades de género, que estaba pensada en hacer todos estos puntos que ya señalamos de prevención, detección y atención de la violencia en los espacios escolares. Cuando entró al Congreso, nos dijeron que habían mandado a hacer una opinión técnica de ese eje y de la consejería.
no fue que hasta 2025, abril del 2025, después de estar ahí como preguntando y dándole seguimiento, pues dijeron que no era viable. ¿Por qué? Porque las unidades de género ya existen y ellos lo pensaban como la unidad de género que está dentro de la Secretaría de Educación. Cuando nosotras hablábamos de las unidades de género que funcionan, por ejemplo, en las normales del Estado a nivel nacional, en donde y en las universidades, en donde esas unidades son específicas de ese espacio, no que están desde la Secretaría, porque vamos a ser realistas. Tenemos un tema muy centralizado de la toma de decisiones y también de la atención de los eventos, ¿no? O sea, si sucede algo, por ejemplo, en Santa Catarina, pues esta unidad de género no va a estar ahí para poder dar la atención. A lo mejor le van a hablar después al DEPAE o a alguna otra institución, al jurídico, pero de aquí a que lleguen y que puedan atender. Ya te encargo con los los tiempos de la burocracia. Ay, no, mañana no porque es primero. Y bueno, ahorita el lunes tampoco porque hay puente. No sé, ahorita todo va a estar muerto hasta el 5 de mayo. Entonces. No, el 5 también es descanso para algunas. Ya ayer se anunció el megapuente. El 6, pero como el 10 es Día de las Madres, entonces tomamos el puente y luego el 15 el Día del Maestro, como para finales de mayo vamos a tener una respuesta. ¿No? Y era lo que hablamos en la mañana, esta parte de las denuncias. Qué bueno que ya hay una cultura de denuncia, pero de pronto hemos integrado carpetas en donde por la rotación del personal la han integrado hasta 7 ministerios públicos diferentes. Y eso es un desgaste y un cansancio. O sea, la misma carpeta, el mismo caso va de un ministerio público. Ay, no, ya no, porque ya me enfermé. Ay, no, ya no, porque tengo vacaciones. Porque me van a cambiar. Ya me cambiaron. Entonces ya 7 ministerios públicos metieron mano y el asunto seguramente no avanza como debería avanzar. Pues tardó mucho, pero actualmente estamos esperando fecha para etapa intermedia. Es una violación. Decían ahorita algo que me pasó un poquito de largo, pero que ahora que lo reflexiono creo que es muy grave, que hay casos de agresión, violaciones o abusos sexuales desde guarderías hasta el nivel actual, pasando por todos los niveles, es decir, en guarderías, primarias, secundarias, prepas, universidad. Y hay un protocolo. ¿Qué se está haciendo frente a estos casos? ¿Qué es lo más grave que les ha tocado ver? No solo por el caso en sí mismo, sino por el seguimiento que se le da o no se le da. Cabe decir que estos datos salieron más bien de las notas periodísticas, porque ninguna autoridad los hizo visibles, y eso fue en los últimos 5 años, ¿no? O sea, tendrían que habernos informado, porque nosotros preguntamos sobre esos casos. Entonces, desde las notas periodísticas es donde rastreamos estos casos, y los pudimos rastrear porque varios medios hablaron de ellos. ¿Qué es lo más grave que hemos visto? Híjole, pues yo lo puedo resumir en que un niño y una niña trunquen su proyecto de vida, porque quienes viven violencia sexual es una constante en ya no querer vivir por todo lo que atraviesa su cuerpo, su mente y su proyecto. Entonces, cuando se vive en el espacio escolar la violencia sexual, ya no se quiere ir a esa escuela, ya no se quiere continuar con ese proyecto, más si están en secundaria o en preparatoria, cambian totalmente lo que ellas pensaban, y además, o ellos, y entran en una depresión muy fuerte. Entonces, se les tiene que dar atención mínimo una vez a la semana, ojo, con psicólogas y psicólogos que realmente. Pero si los grandes que podemos pagar no vamos, justo, imagínate. Es un temazo porque incluso hay personas, ojo, esto sí lo quiero decir, chequen en la de profesiones que tengan sus títulos de psicólogos y psicólogas, porque tenemos también personas, o sea, hay un caso de un personaje que se hizo pasar por psicólogo y abusa de una de sus pacientes que es menor de edad, y dices, o sea, la llevábamos. Sí, aquí en San Luis. Entonces la llevamos para que ella pues pudiera tener esta atención, y resulta que ni psicólogo era, y terminó complicando más la situación de la chica, ¿no? Entonces, este tipo de cosas suceden en San Luis Potosí. Sí. He tenido personas, usuarias y usuarios que acompaño en temas jurídicos, que les digo, oye, necesito esta constancia de tu psicólogo, y que él ponga su cédula profesional. No, es que no tiene cédula. Y yo, a ver, ¿cómo que no tiene cédula profesional? No, a lo mejor algunos dicen, es que es un formalismo. Para mí es importantísimo, claro, porque es lo que respalda jurídicamente. A lo mejor es bien es muy bueno. Estamos en Facebook, tú di, bien chingón. Dando la atención, pero
pues no tiene el sustento, ¿no? O sea, porque ahora, pues con todos estos cursos también que están digitales, pues... O ya vieron un TikTok, ya se sienten psicólogos, ¿no? Que terminan por dañar más. Y eso es muy complicado, o sea, no es posible en este tipo de situaciones. Mariana, tú como psicóloga, cuéntanos cuál es la consecuencia. Seguramente has visto muchos casos. ¿Qué pasa con una persona, con un niño, con una niña que es abusado, que vive violencia en su infancia y que no, qué consecuencias puede tener? Bueno, algo muy evidente que puede como llamarnos la atención como un foco, pues cuando con el control de esfínteres, si ya lo consiguieron, empiezan a orinarse en la noche. Que esto pues es como un indicador de que algo está pasando, de que algo está mal. Cuando están muy chiquitos, muy niños, niñas pequeños. Sí, bueno, algunos ya adolescentes. Entonces, porque puede pasar pues en cualquier momento, cuando están viviendo una situación que los pone en mucho riesgo y ellos se sienten hasta amenazados, pues empiezan a orinarse, que eso tiene mucho que ver pues con el miedo que están viviendo. Y algunos también empiezan a presentar hasta síntomas como de depresión, empiezan a aislarse, ya no quieren juntarse con nadie, algunos hasta intentos de suicidio. Entonces, y las consecuencias pues pueden ser, entre más tiempo vivan violencia y esta violencia sea más extrema, o la violencia sexual, pues las consecuencias pueden ser hasta para toda la vida. Entonces sí es muy importante por eso trabajar en la parte de la prevención, para que no lleguemos a estos casos. Y algunas veces pues llega a pasar cuando un niño o niña vive como muchísimo estrés, ya sea por temas de mucha violencia en casa o alguna situación que por la que esté pasando, el desarrollo normal o las conexiones de manera neurológica que se presentan en el desarrollo no se dan, porque pues el mismo cuerpo y el cerebro no se puede desarrollar de manera normal. Protege. Entonces en la escuela pues pueden empezar a presentar algunos, ya sea que no pongan atención en la escuela, problemas de aprendizaje, que esto tiene que ver con la situación que se está viviendo, no es tanto como algún problema que el niño ya traiga, sino que es parte de alguna consecuencia de lo que está viviendo. Entonces también hay que tener en hecho mucho cuidado cuando vemos y si vemos el cambio repentino de conducta, que de repente ya no quieren comer, ya no quieren ir a la escuela, cosas así, es como también focos rojos que es importante que le prestemos mucha atención. Que se altera el sueño, que todos estos cambios, ¿no? Que en su conducta se están manifestando. Llegan hasta el tema del cutting, ¿no? Y a lo mejor algún papá y mamá que nos está escuchando dice, yo nunca le he pegado a mi hija ni a mi hijo. Ok, no, pero en tribunales sí hay un tema de disputa por la guardia y custodia. Y entonces los niños y las niñas son los últimos que son escuchados y a raíz de todo lo que están viviendo llegan a un tema también de estresarse y de decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero esto. Y actualmente es algo que pasa reiterado, que en juzgados, ahora con todo el tema de la reforma, tenemos jueces que ni siquiera, dice una compañera, ni un diplomado en materia familiar tienen, ni siquiera un TikTok han visto. Y entonces esa parte hace que dicten sentencias que en realidad no están tomando en cuenta el interés superior de los niños y las niñas, que hagan resoluciones en donde no toman en cuenta las escuchas. Y entonces como abogados y abogadas, pues que nos toca ver qué recurso, ver de qué manera resolvemos, porque el derecho es muy formal. Sin embargo, también no podemos apartarnos de la realidad. Para mí siempre tiene que haber justicia, ¿no? Tienes que llegar a la justicia a través del derecho. El derecho no te puede servir para evadir lo que es evidente y lo que es mejor para los niños y las niñas. Por eso es interés superior del niño. Se coloca al centro y ahí vamos decidiendo como adultas y adultos. Pero ella y él tienen que estar vivos. Híjole, pues qué tema. Les agradezco mucho que hayan venido, nos mantengan avisadas para ver qué más sigue y ojalá que en el Congreso del Estado no cierren los ojos porque ellos ahorita van a empezar en un tema de grilla, de asuntos electorales y la verdad es que esto no puede esperar. Esto creo que debería ser un tema prioritario porque de nosotros dependen esos niños y esas niñas y si se siguen olvidando y pasando de largo, pues no solo se van a truncar esas historias de vida, sino que como sociedad, este tejido social que nos hace crecer y fortalecernos, pues poco a poco se va a ir rompiendo y tenemos este círculo vicioso, ¿no? De
pues más delincuencia, más violencia y en fin, creo que todos estamos metidos en ese círculo. Mariana, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Sí, gracias, buenas tardes. Claudia, gracias por haber acompañado a esta entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues apoyaré y se me olvida. Shakti. Apoyaré y Shakti tienen redes sociales, reciben voluntarios, apoyos, donativos, toda esta red que hace falta para que las activistas como ustedes sigan haciendo esta chamba que hacen muy bien. ¿Dónde están? Sí, bueno, tenemos nuestra página de Facebook e Instagram que se llama Espacios Seguros y Libres de Violencia. Nos pueden buscar ahí y también, bueno, si alguien desea apoyarnos, pues puede mandarnos por ahí un mensaje y nos ponemos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Ya le habíamos anunciado desde el lunes que teníamos una semana muy movida. Ya casi estamos llegando, casi terminamos la semana antes de que la semana acabe con nosotros. Nos falta todavía una entrevista que tendremos por ahí de las 6 de la tarde. Y es que vienen a platicarnos de pelucas oncológicas. Así que bueno, pues no se lo pierda. Regresamos en un ratito más. Por lo pronto nos despedimos. Soy Lidia Juache, pásela bien. Hasta la próxima.